Hoy vamos a hablar de uno de los giros de guión más brutales de la historia, la revolución científica. Y ojo, que no fue solo un cambio en la ciencia, no, fue una transformación total, una nueva manera de entender la mismísima realidad. Venga, vamos a meternos de lleno. Fijaos en esto. A la izquierda, la Tierra, quietecita en el centro del universo. Una idea que, ojo, duró más de 1000 años. A la derecha, el Sol. Y la gran pregunta es, ¿pero cómo demonios pasamos de un dibujo al otro? Porque claro, esto no fue un simple cambio de cromos. Esto fue literalmente la demolición de los cimientos sobre los que se apoyaba todo el pensamiento occidental. Claro, para entender la magnitud de la revolución, primero tenemos que viajar un poco al pasado. Hay que entender qué mundo vino a reemplazar. Y era un mundo, un cosmos, que se sentía pues eterno, ordenado a la perfección y sobre todo lleno de significado. Durante siglos, este fue, digamos, el mapa de la realidad. La Tierra, nuestro hogar, imperfecto y cambiante, estaba ahí, quieta en el centro. Y por encima, los cielos. Ah, los cielos. Esos sí que eran perfectos, eternos, inmutables. Se movían en círculos. ¿Y por qué? Pues porque el círculo era la forma perfecta, la forma de Dios. Esta jerarquía, de lo terrenal a lo divino, no era solo un tema de astronomía, ¿eh? Daba sentido y justificaba todo el orden social y religioso de la época. Y este es el punto crucial, la clave de todo. Este sistema lo explicaba absolutamente todo, desde por qué cae una piedra hasta cuál era nuestro lugar en la creación. Por eso, desafiarlo no era simplemente proponer una teoría astronómica alternativa, no. Era cuestionar la estructura misma de la realidad. Era preguntar, ¿y si nuestro propósito en el universo no es el que creíamos? Y entonces llegó alguien y tiró del primer hilo. De ese primer hilo de un tapiz que llevaba 1000 años tejiéndose. Un simple tirón que al final iba a deshacerlo todo. Vamos a ponerle fecha y nombre a ese tirón. El año 1543. El protagonista, Nicolás Copérnico. Publica su gran obra De Revolutionibus Orbium Coelestium, sobre las revoluciones de las esferas celestes. Y con ese libro, sin saberlo del todo, planta la semilla de un universo radicalmente nuevo. La idea era, a la vez, simple y absolutamente demoledora. El heliocentrismo, o sea, que el Sol, y no la Tierra, es el centro del sistema. Al hacer esto, Copérnico no solo movió la Tierra de sitio, la degradó. Nuestro planeta dejó de ser ese centro privilegiado de toda la creación para ser, pues un planeta más, dando vueltas como los otros. Las consecuencias de esto fueron brutales. Nos bajaron de nuestro pedestal cósmico de un plumazo. Pero ojo, que aquí viene lo curioso del asunto. Copérnico fue una figura de transición, a caballo entre dos mundos. Su idea, la del heliocentrismo, fue revolucionaria. Pero su método, su forma de pensar seguía muy anclada en el pasado. Por ejemplo, seguía obsesionado con que las órbitas tenían que ser círculos perfectos, una idea heredada de los antiguos griegos. O sea, la ruptura en el qué se pensaba ya había empezado, pero la ruptura en el cómo se pensaba, para esa todavía faltaba un poco. Entonces, ¿cómo se pasó de una idea radical a la nueva realidad? Pues hicieron falta dos herramientas clave. Por un lado, matemáticas, pero matemáticas de las buenas, rigurosas, y por otro, un instrumento que iba a cambiar para siempre la forma en que mirábamos al cielo. Aquí es donde entra en escena un personaje clave, Johannes Kepler. Él se puso a estudiar las observaciones astronómicas más precisas que existían y tras años de cálculos descubrió algo que rompía con 2000 años de tradición. A ver, las órbitas de los planetas no eran círculos perfectos, eran elipses. Esto, que puede sonar a un detalle técnico, es absolutamente fundamental. ¿Por qué? Porque demostraba que la naturaleza no seguía nuestros ideales estéticos de perfección. Seguía leyes matemáticas, frías y verificables. El universo no era como nos gustaría que fuese, sino como era en realidad. Y si Kepler le dio un golpe al viejo mundo con las matemáticas, entonces llegó Galileo Galilei y le dio el golpe de gracia con un telescopio. Cada vez que apuntaba al cielo, era un martillazo contra el antiguo cosmos. A ver, ¿montañas en la Luna? Pues entonces la Luna no es una esfera perfecta. ¿Manchas en el Sol? Pues los cielos no son tan inmutables y perfectos. Y la guinda del pastel, lunas girando alrededor de Júpiter, eso demostraba que no todo en el universo giraba en torno a la Tierra. El viejo cosmos se estaba desmoronando y se podía ver, literalmente, a través de una lente. Y esto nos lleva a la otra gran aportación de Galileo, que es igual de importante. Él fue el que insistió, para entender la naturaleza de verdad, tenemos que dejar de hablar de cualidades, como si algo es pesado por naturaleza, y empezar a medir cantidades, como la velocidad o la aceleración. La naturaleza, decía él, se puede describir con el lenguaje de las fórmulas matemáticas. El mundo poco a poco se estaba convirtiendo en un libro escrito con números. Bien, el viejo modelo estaba en ruinas, demolido. La siguiente tarea era, obviamente,
construir algo nuevo. Pero no solo un nuevo mapa del cosmos, ¿eh? Hacía falta construir una forma completamente nueva de saber cosas, de adquirir conocimiento. Y mientras todo esto pasaba, en Inglaterra un tal Francis Bacon estaba poniendo las bases de ese nuevo método. Su mensaje era, en esencia, un grito de guerra contra el pasado. Decía, dejad ya de citar a Aristóteles. Salid a la calle, observad, haced experimentos, recoged datos. El conocimiento hay que construirlo desde cero, no heredarlo de libros antiguos. El saber ya no se recibía, se fabricaba. Así que si lo juntamos todo, aquí los tenemos, los dos grandes pilares de la ciencia moderna. Por un lado, la matematización del universo que impulsaron Kepler y Galileo, y por otro, la experimentación sistemática que defendía Bacon. La combinación de estas dos cosas, creó una herramienta para conocer el mundo con una potencia que nadie había imaginado jamás. Y muy importante, esta revolución no fue cosa solo de unos pocos hombres famosos. Fue un esfuerzo mucho más colectivo de lo que se suele contar. Hubo mujeres, por ejemplo, que fueron clave. Maria Kunitz, por ejemplo, simplificó los cálculos complejísimos de Kepler, haciendo que la nueva astronomía fuera mucho más accesible. Elisabetta Hevelius se pasó la vida observando el cielo con una precisión increíble, creando mapas estelares que fueron fundamentales. O Margaret Cavendish, que se metió de lleno en los debates filosóficos, criticando y cuestionando las nuevas ideas. La ciencia, al final, avanzaba gracias a la suma de todo: la teoría, el cálculo, la observación y, por supuesto, la crítica. Bueno, ya hemos visto cómo se derrumbó un mundo y cómo se construyó otro. Ahora vamos a pararnos un momento a ver el alcance real de las consecuencias de este terremoto intelectual. Esta tabla, la verdad, lo resume todo de un vistazo. El gran cambio. En cosmología pasamos de un universo con la Tierra en el centro a uno con el Sol. En el método para conocer pasamos de creer en la autoridad de los antiguos a basarnos en el experimento. Y en la filosofía, pasamos de ver el universo como algo con un propósito divino a verlo como una gran máquina. Y esta última idea es quizás la consecuencia filosófica más profunda de todas. La naturaleza dejó de ser un organismo, un ser vivo con intenciones y propósitos, y se convirtió en una máquina. Un enorme mecanismo de relojería, predecible, que funciona con leyes impersonales. Leyes que, por cierto, podíamos descubrir, entender y, por supuesto, utilizar. El impacto en la cultura fue, como es de imaginar, inmenso. Empezaron a nacer academias y sociedades científicas por todas partes. La humanidad, es verdad, perdió su lugar privilegiado en el centro del cosmos, pero a cambio ganó un poder técnico para manipular el mundo que nunca antes había tenido. Y con ese poder nació una nueva y potentísima fe, la fe en el progreso a través de la ciencia. Al final, si lo pensamos bien, lo que cambió fue la propia definición de la palabra saber. Saber ya no era creer en algo o argumentarlo citando a los clásicos. No. Saber, a partir de entonces, significaba medir, calcular y experimentar. Y esa idea, esa nueva definición, es ni más ni menos que la base sobre la que se construye todo nuestro mundo moderno. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? La revolución científica nos enseña que hasta las verdades que parecen más sólidas, más eternas, se pueden venir abajo. Así que es inevitable preguntarse, de todas las cosas que hoy damos por sentadas, de nuestras certezas actuales, ¿cuáles serán las próximas en cambiar?